El relincho agonizante de la yegua preñada al golpear el agua helada paralizó a Marina por un segundo que pareció eterno. Sin pensarlo, su cuerpo se lanzó desde el muelle hacia las olas furiosas, sabiendo que solo ella podía evitar que dos vidas inocentes se hundieran para siempre en el abismo azul. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento soplaba con fuerza aquella tarde de verano en la pequeña bahía de Puerto Escondido. El cielo, teñido de naranja y púrpura, anunciaba el final de un día que para muchos había sido como cualquier otro, pero que para Luna, una yegua de pelaje castaño con manchas blancas en el pecho, significaría el comienzo de una pesadilla. Sus ojos grandes y profundos reflejaban un miedo que ningún animal debería experimentar, mientras el barco pesquero en el que había sido transportada durante días se mecía violentamente contra las olas. Luna no era una yegua cualquiera. Además de su porte majestuoso y su mirada noble, llevaba en su vientre una nueva vida que crecía día tras día. Estaba preñada de 6 meses y su cuerpo, antaño esbelto y atlético, ahora mostraba la redondez propia de la maternidad. Pero esa bendición, lejos de protegerla, la había convertido en una carga para Ernesto Vargas, un hombre de negocios sin escrúpulos que había comprado a Luna para su hacienda, sin saber que la yegua estaba esperando un potrillo. «Esta bestia no me sirve para nada así», había gritado Ernesto al descubrir la condición de Luna. «Me engañaron. No pienso alimentar a 2 animales cuando pagué por uno». El capitán del barco, un hombre curtido por el sol y el salitre, intentó razonar con él. «Señor Vargas, cuando lleguemos a puerto podría venderla. Seguro que alguien estaría interesado en una yegua con su cría». Pero Ernesto no era un hombre paciente, y menos aún cuando sentía que había hecho un mal negocio. «¿Y mantenerla mientras tanto? ¿Sabes cuánto come una yegua preñada? No, esto se acaba aquí». Sus palabras resonaron como una sentencia en la cubierta del barco. Los marineros intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a contradecir a Vargas. Todos sabían que era un hombre poderoso en la región, dueño de varias propiedades y con conexiones en lugares altos. Oponerse a él significaba problemas. «Tírenla por la borda», ordenó Ernesto, dándose la vuelta como si estuviera hablando de deshacerse de un saco de basura y no de un ser vivo. «Ya estamos suficientemente cerca de la costa, que nade si puede». Luna, como si entendiera el horrible destino que le esperaba, comenzó a relinchar y a moverse nerviosamente en el reducido espacio donde la mantenían. Sus ojos, llenos de terror, buscaban una salida que no existía. 2 marineros se acercaron a ella con cuerdas, tratando de sujetarla para cumplir la orden de Vargas. «Lo siento, bonita», murmuró uno de ellos, un joven de apenas 20 años que había crecido en el campo y conocía el valor de los animales. «No es justo, pero no podemos hacer nada». Con movimientos rápidos pero no carentes de cierta delicadeza, ataron las patas de Luna. La yegua, sintiendo el peligro inminente, luchaba con todas sus fuerzas, pero estaba débil tras varios días de travesía con alimentación insuficiente. Sus relinchos desesperados se mezclaban con el sonido de las olas y el viento, creando una sinfonía de angustia que parecía extenderse por toda la bahía. No muy lejos de allí, en un pequeño muelle de madera que se adentraba en el mar, una niña de 11 años observaba el horizonte. Marina, con su cabello castaño ondulado por la brisa marina y sus grandes ojos verdes, era conocida en el pueblo por su amor a los animales y su conexión especial con el mar. Hija de pescadores, había crecido escuchando las historias del océano, aprendiendo a respetarlo y a entender sus misterios. Esa tarde, como tantas otras,
Marina había acudido al muelle después de la escuela, que era su lugar favorito para pensar, leer o simplemente observar las gaviotas que volaban en círculos sobre el agua. Sin embargo, algo la inquietaba, un presentimiento extraño, como si el mar quisiera decirle algo. Marina se puso de pie sobre las tablas desgastadas del muelle, entrecerrando los ojos para ver mejor. A lo lejos, un barco pesquero avanzaba lentamente. No era raro ver embarcaciones en la bahía, pero algo en la cubierta de este llamó su atención. Parecía haber mucho movimiento, y aunque no podía distinguirlo claramente, tuvo la impresión de que algo grande estaba siendo arrastrado. De pronto, el corazón de Marina dio un vuelco. Vio cómo un bulto era levantado y después de un breve forcejeo, arrojado al agua. El chapoteo fue audible incluso a esa distancia, seguido de lo que le pareció un relincho desesperado. «¡Han tirado un caballo al agua!», exclamó horrorizada, aunque no había nadie cerca para escucharla. Sin pensarlo dos veces, Marina corrió hasta el extremo del muelle, sus pies descalzos golpeando con fuerza las tablas de madera. Se detuvo al borde, justo donde las olas lamían los pilares que sostenían la estructura. Desde allí podía ver claramente la figura de Luna luchando contra las olas, intentando mantenerse a flote a pesar de tener las patas atadas. El barco, sin detenerse, continuaba su camino hacia el puerto, como si nada hubiera sucedido. Marina sintió una rabia inmensa ante tal crueldad, pero no había tiempo para eso ahora. La yegua estaba en peligro y cada segundo contaba. Marina era una excelente nadadora. Desde los 5 años, su padre le había enseñado a moverse en el agua como si fuera parte de ella. Pero nunca había intentado algo tan peligroso como rescatar a un caballo en el mar. Sin embargo, no veía otra opción. La yegua se estaba alejando del muelle, arrastrada por la corriente, y pronto estaría demasiado lejos para alcanzarla. Con una determinación impropia de su edad, Marina tomó una gran bocanada de aire y se lanzó al agua. El contacto con el mar frío la hizo jadear, pero no se detuvo. Con brazadas firmes, comenzó a nadar hacia donde Luna seguía luchando por su vida. «¡Aguanta!», gritó Marina entre brazada y brazada, aunque sabía que el animal no podía entenderla. «Ya voy». A medida que se acercaba, Marina podía ver mejor el estado de la yegua. Su pelaje, empapado, se pegaba a su cuerpo, revelando no solo los huesos que sobresalían por la desnutrición, sino también el vientre hinchado que delataba su estado. Luna estaba preñada, y aún así, la habían arrojado al mar como si fuera un objeto inservible. La indignación dio fuerzas a Marina para nadar aún más rápido. Cuando por fin alcanzó a la yegua, Luna estaba cada vez más exhausta. Sus intentos por mantenerse a flote eran cada vez más débiles, y sus ojos, llenos de terror, comenzaban a apagarse. «Tranquila, bonita», murmuró Marina, acercándose con cuidado para no asustarla más. «Voy a ayudarte». Con dedos temblorosos por el frío, Marina intentó deshacer los nudos que ataban las patas de Luna. La tarea era difícil, especialmente porque debía mantenerse a flote ella misma mientras lo hacía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el mar de dorado, pero también anunciando que pronto sería más difícil ver. «Vamos, vamos», murmuraba Marina, luchando con las cuerdas mojadas que parecían haberse apretado aún más con el agua. Luna, sintiendo que alguien intentaba ayudarla, se había calmado un poco, pero su respiración era rápida y superficial, señal de su agotamiento. Después de lo que pareció una eternidad, Marina logró liberar las patas delanteras de la yegua. Era un avance, pero no suficiente. Luna necesitaba llegar a tierra firme antes de que sus fuerzas la abandonaran por completo. La corriente comenzaba a arrastrarlas lejos del muelle hacia aguas más profundas. Marina sabía que tenía que actuar rápido.
Con las patas delanteras de Luna ya liberadas, la yegua podía mantenerse a flote un poco mejor, pero seguía debilitándose por momentos. Sus ojos, llenos de un agotamiento que partía el alma, se cruzaron con los de Marina, como si le suplicara que no la abandonara. «No te rindas», le susurró Marina, luchando ella misma contra el cansancio. «Tenemos que volver a la orilla». Con movimientos cuidadosos, Marina nadó hasta las patas traseras de Luna, que seguían atadas. Las cuerdas se habían tensado tanto que estaban lastimando la piel del animal. Después de varios intentos, finalmente logró aflojar los nudos lo suficiente como para que Luna pudiera mover sus extremidades con libertad. «Eso es», exclamó triunfante. «Ahora podemos nadar juntas». Pero la alegría duró poco. A pesar de estar libre, Luna estaba agotada. Sus movimientos eran cada vez más lentos y torpes. El peso de su cuerpo, sumado al del potrillo que llevaba en su vientre, la hundía más de lo normal. Marina comprendió que la yegua no podría nadar hasta la orilla por sí sola. Mirando a su alrededor, Marina evaluó sus opciones. El muelle desde donde había saltado estaba ahora demasiado lejos. La corriente las había arrastrado hacia el este, donde la playa formaba una pequeña bahía rocosa. Era un terreno difícil, pero estaba más cerca que cualquier otra opción. «Vamos hacia allá», dijo, más para darse ánimos a sí misma que para la yegua. «Solo un poco más». Con una mano aferrada a la crin de Luna, Marina comenzó a nadar lentamente hacia la bahía rocosa, tratando de guiar a la yegua en la misma dirección. Era una tarea extenuante. Por cada metro que avanzaban, las olas parecían empujarlas medio metro hacia atrás. El sol se hundía cada vez más en el horizonte, tiñendo el agua de un dorado rojizo que en cualquier otra circunstancia hubiera sido hermoso. «Marina, Marina». La voz llegó desde la distancia, apenas audible sobre el sonido de las olas. Marina levantó la cabeza, escudriñando la costa. En la orilla, agitando los brazos desesperadamente, estaba su hermano mayor, Miguel, un joven de 17 años que trabajaba como pescador junto a su padre. «¡Aquí!», gritó Marina con todas sus fuerzas, aunque el esfuerzo la hizo tragar agua. «¡Ayuda!». Miguel había salido a buscarla cuando no regresó a casa a la hora habitual. Conociendo la rutina de su hermana, había ido directamente al muelle. Al no encontrarla allí, había recorrido la costa preocupado, hasta que divisó dos figuras en el agua, una niña y lo que parecía ser un caballo. Sin perder un segundo, Miguel corrió hasta su pequeña barca amarrada no lejos de allí. En minutos, estaba remando con toda la fuerza que sus brazos podían reunir, dirigiéndose hacia donde su hermana y la yegua luchaban contra la corriente. «¡Aguanta, Marina!», gritaba mientras remaba. «¡Ya voy!». Para Marina, la visión de su hermano acercándose en la barca fue como ver un milagro. Sus brazos y piernas ardían por el esfuerzo y el frío comenzaba a adormecer sus extremidades. Luna, a su lado, respiraba con dificultad, cada vez más sumergida en el agua. «Mi hermano viene a ayudarnos», le dijo a la yegua, tratando de mantenerla animada. «Solo un poco más». Cuando Miguel llegó hasta ellas, su rostro reflejaba una mezcla de alivio y asombro. «¿Qué demonios, Marina? ¿Un caballo? ¿En qué estabas pensando?» «Es una yegua», corrigió Marina jadeando. «Y está preñada. La tiraron desde un barco. No podía dejarla morir». Miguel sacudió la cabeza, pero no discutió. Conocía demasiado bien el corazón de su hermana como para sorprenderse por su valentía. Sin decir más, extendió su mano para ayudarla a subir a la barca. «No», dijo Marina, rechazando su ayuda. «Primero Luna». «¿Luna? La yegua. Se llama Luna». «Marina, no podemos subir un caballo a esta barca. Se hundirá con todos nosotros». «No la voy a dejar»,
insistió Marina, su voz temblando no solo por el frío, sino por la determinación. Encontremos otra forma. Miguel miró a su hermana y luego a la yegua. El animal estaba claramente al límite de sus fuerzas, pero aún había vida en sus ojos oscuros. Después de un momento de duda, asintió. De acuerdo. No podemos subirla, pero podemos guiarla. La costa está más cerca de lo que parece, y hay una entrada suave cerca de las rocas grandes. Si podemos llevarla hasta allí, tendrá una oportunidad. Con un plan en mente, Miguel ayudó a Marina a subir a la barca. Luego, usando una cuerda que siempre llevaba consigo, improvisó un arnés que pasaron por el cuello de Luna. No era ideal, pero serviría para guiarla mientras remaban lentamente hacia la costa, permitiéndole descansar cuando lo necesitara. «Vamos, Luna», dijo Marina desde la barca sosteniendo la cuerda con firmeza. «Tú puedes». El camino hacia la orilla fue lento y agotador. Varias veces, Luna pareció estar a punto de rendirse, su cabeza hundiéndose bajo el agua. En cada ocasión, Marina le hablaba, animándola, recordándole que no estaba sola. Y cada vez, como si entendiera, Luna sacaba fuerzas de algún lugar profundo para seguir adelante. La oscuridad empezaba a caer sobre la bahía cuando finalmente llegaron a la entrada que Miguel había mencionado. Era una pequeña ensenada donde la arena se extendía suavemente hacia el mar, rodeada de rocas que la protegían de las corrientes más fuertes. «Este es el lugar», dijo Miguel, dirigiendo la barca. «Aquí podrá salir». Con cuidado guiaron a Luna hacia la orilla. Cuando sus cascos tocaron fondo, la yegua pareció entender que la seguridad estaba cerca. Con un último esfuerzo, dio varios pasos vacilantes hasta que su cuerpo empapado y tembloroso emergió completamente del agua. Marina saltó de la barca en cuanto estuvo lo suficientemente cerca de la orilla. Corrió hacia Luna, quien se había detenido unos metros más allá de la línea de agua, con la cabeza baja y el cuerpo sacudido por temblores violentos. «Lo lograste, Luna», dijo Marina abrazando el cuello mojado de la yegua. «Lo logramos». Miguel amarró la barca y se acercó a ellas, observando a la yegua con una mezcla de asombro y preocupación. «Está muy débil», comentó, pasando una mano por el costado de Luna, donde las costillas sobresalían visiblemente bajo el pelaje mojado. «Y definitivamente está preñada. Necesita atención urgente». Marina asintió, su mente ya trabajando en el siguiente paso. «Tenemos que llevarla a casa, papá sabrá qué hacer». Miguel levantó una ceja. «¿Casa? Marina, esto no es un cachorro que puedes esconder en tu habitación, es un caballo, por el amor de Dios». «Una yegua», corrigió nuevamente Marina. «Y no podemos dejarla aquí. Mira cómo está. No sobrevivirá la noche si la abandonamos». Miguel miró a su hermana, luego a la yegua, y finalmente al horizonte donde el sol ya había desaparecido casi por completo. Sabía que su padre no estaría feliz con la idea de llevar un animal tan grande a su pequeña propiedad, pero también sabía que Marina tenía razón. Dejar a Luna sola, en su estado, equivaldría a una sentencia de muerte. «Papá va a matarnos», murmuró, pero ya estaba quitándose su chaqueta para cubrir a la yegua. «Vamos, hay que movernos antes de que oscurezca completamente». Marina sonrió, agradecida. Juntos comenzaron a guiar a Luna por el camino que llevaba desde la playa hasta su hogar, una modesta casa a las afueras del pueblo. La yegua los seguía con pasos lentos y cansados, pero había una nueva luz en sus ojos, como si supiera que lo peor había quedado atrás. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que la verdadera lucha apenas comenzaba. El camino desde la playa hasta la casa de los Mendoza parecía interminable. La noche había caído por completo y solo la luna llena iluminaba el sendero. Marina y Miguel avanzaban lentamente, adaptándose al paso tambaleante de Luna, quien a pesar de su agotamiento
Lo seguía con una confianza que conmovía el corazón. «Solo un poco más», susurraba Marina cada pocos minutos, más para darse ánimos a sí misma que a la yegua. Miguel, por su parte, no dejaba de mirar hacia atrás, temiendo que alguien los viera con el animal. «Si alguno de los hombres de Vargas la reconoce, estaremos en problemas», murmuró. Marina lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabes que es de Vargas?» «Vi el barco desde lejos. Es el Conquistador, todos lo conocen. Pertenece a Ernesto Vargas». Un escalofrío recorrió la espalda de Marina. Ernesto Vargas era uno de los hombres más poderosos y temidos de la región. Dueño de varias haciendas y negocios, su influencia se extendía por todo el pueblo como una sombra oscura. Se decía que quien se atrevía a cruzarse en su camino no vivía para contarlo. «Con más razón debemos ayudarla», dijo Marina con determinación. «Si Vargas fue capaz de tirarla al mar, no podemos devolverla». Miguel suspiró, pero no discutió. Conocía demasiado bien a su hermana como para saber que, una vez que tomaba una decisión, nada podía hacerla cambiar de opinión. Después de casi una hora de caminata, divisaron la pequeña casa de piedra y madera que era su hogar. Una luz tenue brillaba en la ventana, señal de que su padre, Roberto, estaba despierto, probablemente preocupado por su tardanza. «Déjame hablar a mí», dijo Miguel cuando estaban a pocos metros de la casa, «y mantén a Luna detrás del cobertizo hasta que yo te llame». Marina asintió, guiando a la yegua hacia el cobertizo que su padre utilizaba para guardar sus herramientas de pesca y algunos suministros. Una vez allí, acarició suavemente el cuello de Luna. «Espera aquí», le susurró, «todo va a estar bien». La puerta de la casa se abrió antes de que Miguel pudiera tocar. Roberto Mendoza, un hombre de 45 años con el rostro curtido por el sol y el mar, apareció en el umbral. «¿Dónde demonios estaban?», preguntó, su voz una mezcla de enojo y alivio. «Casi salgo a buscarlos con la lancha». «Papá, necesitamos tu ayuda», dijo Miguel, entrando en la casa con su padre. «Es importante». Marina esperó afuera, junto a Luna, tratando de escuchar la conversación entre su hermano y su padre. A través de la ventana, podía ver las siluetas de ambos, gesticulando. La voz de su padre se elevaba por momentos, claramente alterado. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo y ambos salieron al patio. Roberto se detuvo en seco al ver a Luna. Su rostro, iluminado por la luna, mostraba una mezcla de asombro, preocupación y, finalmente, resignación. «Así que es verdad», murmuró acercándose lentamente. «Un caballo, y preñado además». «Es una yegua, papá», corrigió Marina, igual que había hecho con Miguel. «Se llama Luna». Roberto observó al animal con ojo crítico, notando inmediatamente sus costillas prominentes, las heridas en sus patas donde las cuerdas habían cortado su piel, y el vientre hinchado que confirmaba su estado. «¿Vargas la tiró por la borda? ¿Estás segura?» Marina asintió. «Lo vi todo desde el muelle», y Miguel reconoció el barco. Roberto maldijo en voz baja, pasando una mano por su rostro cansado. «Ese hombre no tiene corazón», miró a Luna nuevamente evaluando su estado. «Está muy débil, y si no me equivoco, podría dar a luz en cualquier momento». «¿Podemos ayudarla?», preguntó Marina, su voz apenas un susurro lleno de esperanza. Roberto miró a su hija y algo en sus ojos le dijo a Marina que, a pesar de todos los problemas que esto podría causarles, su padre no tenía el corazón para negarse. «Vamos a necesitar el cobertizo grande, el que está detrás de la casa», dijo finalmente. «Miguel, ve a prepararlo. Paja fresca, agua limpia y trae también algunas mantas viejas. Marina, ven conmigo. Necesitamos algunas cosas de la cocina». Mientras Miguel se dirigía al cobertizo, Marina siguió a su padre dentro de la casa. Roberto se movía con propósito recogiendo varios artículos,
Un cuchillo afilado, un recipiente con agua tibia, trapos limpios y un frasco de un ungüento casero que él mismo preparaba para heridas. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en el agua?, preguntó, mientras metía todo en una bolsa. No lo sé con exactitud, respondió Marina. Pero cuando la vi caer, salté de inmediato. Roberto asintió pensativo. Tenemos que secarla completamente y mantenerla caliente. El agua de mar y el frío pueden ser mortales, especialmente en su estado. Una vez que tuvieron todo lo necesario, regresaron afuera. Miguel ya había preparado el cobertizo, creando un lecho de paja fresca en una esquina. Con cuidado, guiaron a Luna hacia su nuevo refugio. La yegua entró con pasos cansados, pero pareció relajarse visiblemente al sentir la paja bajo sus cascos. «Primero hay que limpiar esas heridas», dijo Roberto, dejando la bolsa en el suelo. «Miguel, sostén la lámpara, Marina, toma los trapos y el agua». Con movimientos suaves pero eficientes, Roberto comenzó a limpiar las heridas en las patas de Luna. La yegua se estremecía ocasionalmente, pero no intentó huir ni mostró agresividad. Era como si entendiera que estas personas estaban tratando de ayudarla. «Es increíble que haya sobrevivido», comentó Roberto mientras aplicaba el ungüento en las áreas lastimadas. «Cualquier otro animal se habría dado por vencido». «Ella es especial», dijo Marina, acariciando suavemente el cuello de Luna. «Lo supe desde que la vi». Una vez que las heridas estuvieron limpias y tratadas, Roberto se enfocó en secar completamente el pelaje de Luna. Entre los tres, utilizaron toallas y mantas viejas para frotar su cuerpo, eliminando cualquier rastro de humedad que pudiera causarle hipotermia. «Ahora necesita comer y beber», dijo Roberto. «Miguel, ve al almacén y trae un poco de avena y heno, y algo de melaza si encuentras. Marina, llena ese cubo con agua fresca». Mientras sus hijos cumplían con sus tareas, Roberto examinó más detenidamente el vientre de Luna. Con cuidado colocó una mano sobre él, sintiendo los movimientos del potrillo en su interior. «Está vivo», murmuró con alivio, «y parece fuerte». Marina regresó con el agua observando con curiosidad a su padre. «¿Crees que el potrillo estará bien?» «Es difícil saberlo con certeza», respondió Roberto honestamente. «Han pasado por mucho, pero Luna parece ser una luchadora, y eso juega a su favor». Miguel volvió con los alimentos, y colocaron todo frente a Luna. La yegua olisqueó la avena con cierta desconfianza al principio, pero pronto comenzó a comer con apetito, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Es una buena señal», dijo Roberto sonriendo levemente. «Significa que aún tiene fuerzas». Los tres observaron en silencio cómo Luna comía, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente Roberto habló. «No podemos mantenerla aquí indefinidamente», dijo, su voz grave. «Vargas no es un hombre que deje ir sus propiedades fácilmente, incluso aquellas que ha desechado. Si descubre que la tenemos...» «No puede llevársela», interrumpió Marina, su voz firme a pesar de su corta edad. «La tiró como si fuera basura. Ya no es suya». «Las cosas no son tan simples, Marina», explicó Roberto con paciencia. «En este pueblo, Vargas tiene la última palabra en muchas cosas». «Entonces tenemos que esconderla», sugirió Miguel, «al menos hasta que nazca el potrillo». Roberto miró a sus hijos, considerando sus opciones. Finalmente suspiró. «De acuerdo, la mantendremos aquí por ahora. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que está con nosotros». Marina y Miguel asintieron solemnemente. «Bien», continuó Roberto, «por esta noche nos turnaremos para vigilarla. Yo tomaré el primer turno. Ustedes dos deben descansar, especialmente tú, Marina. Has pasado por mucho hoy». Aunque quería protestar, Marina sabía que su padre tenía razón.
El agotamiento comenzaba a apoderarse de ella y sus extremidades aún dolían por el esfuerzo de la natación. «Vendré a relevarle en unas horas», dijo Miguel antes de dirigirse a la casa con Marina. Antes de irse, Marina se acercó a Luna una última vez, acariciando su hocico suavemente. «Buenas noches, Luna», susurró. «Estás a salvo ahora». La yegua resopló suavemente, como si entendiera, y sus ojos, que antes habían estado llenos de miedo, ahora reflejaban una calma que llenó el corazón de Marina de esperanza. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. La familia Mendoza había establecido una rutina para cuidar de Luna sin levantar sospechas. Roberto salía a pescar como de costumbre, mientras Miguel se encargaba de conseguir alimento para la yegua en pueblos vecinos, donde nadie lo conociera. Marina, por su parte, pasaba cada momento libre en el cobertizo, limpiando las heridas de Luna, cepillando su pelaje y hablándole en susurros. «Mira cómo estás mejorando», le decía aquella mañana, mientras pasaba un cepillo suave por su costado. «Tus heridas ya casi han sanado». Luna había cambiado notablemente en apenas una semana. Su pelaje, antes opaco y sin vida, comenzaba a recuperar su brillo natural. Las heridas de las cuerdas estaban cicatrizando bien, y aunque seguía delgada, ya no se le marcaban tanto las costillas. Su mirada, sin embargo, era lo que más había cambiado. Aquel terror que Marina había visto en sus ojos el día del rescate se había transformado en una serena confianza. «Papá dice que el potrillo podría nacer pronto», continuó Marina, hablando como si la yegua pudiera entender cada palabra. «Dice que debemos estar preparados». Luna resopló suavemente, inclinando la cabeza para rozar el hombro de Marina. Estos pequeños gestos de afecto se habían vuelto comunes entre ellas, como si el animal quisiera expresar su gratitud. Marina estaba tan absorta en su conversación con Luna que no escuchó los pasos que se acercaban al cobertizo hasta que la puerta se abrió de golpe. Se giró, alarmada, esperando ver a su padre o a Miguel, pero quien estaba en el umbral era Pedro, uno de los chicos del pueblo que ocasionalmente ayudaba a Roberto con las redes. «Lo sabía», exclamó Pedro, sus ojos abiertos de par en par al ver a Luna. «Sabía que habían escondido algo aquí». Marina se puso de pie de un salto, colocándose instintivamente entre Pedro y la yegua. «¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Cómo entraste?» «Tu padre me mandó a buscar unas herramientas», respondió el chico, sin apartar la mirada de Luna. «Pero he estado escuchando rumores en el pueblo. Dicen que alguien vio luces en este cobertizo a altas horas de la noche y que se escuchaban ruidos extraños». El corazón de Marina latía con fuerza. No habían sido lo suficientemente cuidadosos. «Pedro, por favor, no puedes decirle a nadie sobre Luna», suplicó, su voz quebrada por el miedo. «La rescaté del mar. Ernesto Vargas la arrojó por la borda de su barco porque estaba preñada. Morirá si la encuentra». Pedro frunció el ceño, procesando la información. «¿Vargas? ¿Estás segura?» «Completamente». Miguel reconoció el barco. El chico se rascó la cabeza, visiblemente incómodo. Todo el mundo en Puerto Escondido sabía que meterse con Ernesto Vargas era peligroso, pero también conocía a Marina desde que eran pequeños y sabía que ella jamás mentiría sobre algo así. «Mi tío trabaja en la hacienda de Vargas», dijo finalmente. «Hace unos días escuché que estaba furioso porque una yegua valiosa había desaparecido durante el transporte. Está ofreciendo una recompensa a quien la encuentre». Un escalofrío recorrió la espalda de Marina. «¿Una recompensa? ¿Cuánto?» «Lo suficiente para que medio pueblo esté buscándola», respondió Pedro con voz grave, «incluido Tomás, el hijo del alcalde». Tomás era conocido por su crueldad y su lealtad ciega hacia Vargas, quien financiaba los proyectos de su padre.
Si él se involucraba en la búsqueda, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más descubriera a Luna. «Pedro, por favor», insistió Marina, sus ojos llenándose de lágrimas. «No puedes decirle a nadie. Luna confía en nosotros. No podemos traicionarla». Pedro observó a la yegua, que los miraba con aquellos ojos profundos que parecían entender cada palabra. Después de un momento de duda, asintió. «No diré nada», prometió. «Pero debes ser más cuidadosa. Los hombres de Vargas están por todas partes». Marina exhaló con alivio. «Gracias, Pedro, de verdad». Cuando Pedro se marchó, Marina se apoyó contra Luna, sintiendo el calor reconfortante de su cuerpo. «Tenemos que decirle a papá», murmuró. «Las cosas se están complicando». Esa noche, la familia Mendoza se reunió en la cocina, hablando en voz baja para no ser escuchados por ningún visitante inesperado. «Esto es peor de lo que pensábamos», dijo Roberto, pasándose una mano por el cabello canoso. «Si Vargas está ofreciendo una recompensa, significa que Luna es más valiosa de lo que creíamos, o que su ego no puede aceptar que alguien haya salvado lo que él desechó», añadió Miguel. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Marina, su voz pequeña pero decidida. «No podemos entregarla». Roberto miró a sus hijos considerando las opciones. «Tenemos que moverla», decidió finalmente. «Este lugar ya no es seguro. Pedro mantendrá el secreto, pero no podemos confiar en que otros hagan lo mismo». «¿Moverla a dónde?», preguntó Miguel. «No tenemos otro lugar y en su estado no puede viajar lejos». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Roberto habló de nuevo. «Conozco un lugar, la vieja cabaña de tu abuelo, en las colinas. Está abandonada desde hace años, pero las paredes siguen en pie. Está lo suficientemente aislada para que nadie la encuentre por casualidad». Marina asintió, recordando vagamente la pequeña cabaña donde su abuelo solía llevarlos de niños. Estaba a unas 2 horas a pie, en un claro dentro del bosque que rodeaba las colinas al norte del pueblo. «¿Pero cómo la llevamos allí sin que nadie nos vea?», preguntó. «De noche», respondió Roberto. «Mañana, cuando oscurezca, Miguel y yo prepararemos la cabaña durante el día, y tú te quedarás con Luna. Cuando volvamos, la llevaremos por el camino del arroyo seco. Es más largo, pero casi nadie lo usa». El plan era arriesgado, pero no tenían muchas opciones. Si Luna permanecía en el cobertizo, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más la descubriera. A la mañana siguiente, Roberto y Miguel partieron temprano, llevando consigo herramientas y suministros. Marina se quedó en casa, dividiendo su tiempo entre sus tareas habituales y visitas frecuentes al cobertizo para asegurarse de que Luna estuviera bien. Durante una de estas visitas notó algo diferente en la yegua. Luna parecía inquieta, moviéndose de un lado a otro y relinchando suavemente. Su vientre, ya de por sí hinchado, parecía haber bajado ligeramente. «¿Qué pasa, Luna?», preguntó Marina, acercándose cautelosamente. «¿Te duele algo?». Luna resopló, empujando suavemente a Marina con su hocico, como si quisiera comunicarle algo urgente. La niña observó más detenidamente y notó un líquido transparente que descendía por las patas traseras de la yegua. El corazón de Marina dio un vuelco. Había visto este mismo proceso una vez, cuando la cabra de su vecina dio a luz. Luna estaba entrando en labor de parto. «Oh no», murmuró, sintiendo una mezcla de pánico y emoción. «No ahora, Luna. Papá y Miguel no están. No sé qué hacer». Pero era evidente que el potrillo no iba a esperar. La naturaleza seguía su curso, indiferente a los planes de los Mendoza o a la amenaza de Ernesto Vargas. Marina salió corriendo del cobertizo buscando ayuda. No podía ir al pueblo. Eso pondría en peligro a Luna. ¿Qué podía hacer? De repente recordó a Pedro. Él ya sabía sobre Luna y su madre era partera. Quizás podría ayudar. Sin perder un segundo,
Marina corrió hacia la casa de Pedro, rezando para que estuviera allí y para que Luna pudiera resistir hasta su regreso. El tiempo se acababa y la vida del potrillo, y posiblemente la de Luna, dependía de ella. Marina corrió por el sendero hacia la casa de Pedro, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. No tenía mucho tiempo. «¡Pedro!», gritó al llegar a la pequeña casa de piedra. «¡Pedro, por favor!». La puerta se abrió y apareció doña Elena, la madre de Pedro, una mujer de rostro amable pero mirada severa. «¿Qué pasa, niña? ¿Por qué gritas así?». «Necesito a Pedro», jadeó Marina sin aliento. «Es urgente». Antes de que doña Elena pudiera responder, Pedro apareció detrás de su madre. Bastó una mirada al rostro angustiado de Marina para comprender que algo grave estaba sucediendo. «Es Luna, ¿verdad?», preguntó en voz baja, saliendo al porche. Marina asintió frenéticamente. Creo que está teniendo al potrillo, ahora». Pedro palideció. «¿Y tu padre, Miguel?». «No están. Fueron a preparar un lugar seguro para Luna. No volverán hasta el anochecer». Pedro miró hacia su madre, quien los observaba con curiosidad. Después de un momento de duda, tomó una decisión. «Mamá, tengo que ayudar a Marina con algo. Es importante». Doña Elena frunció el ceño. «¿Qué cosa tan importante puede ser que te hace salir corriendo sin explicación?». «Por favor, mamá», insistió Pedro. «Te lo contaré todo después, pero ahora no hay tiempo». La mujer miró a los dos jóvenes, su instinto maternal alertándole que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Finalmente suspiró. «Vayan, pero ten cuidado, Pedro». Luego, dirigiéndose a Marina, añadió: «Y tú, niña, espero una explicación más tarde». Sin perder más tiempo, Pedro y Marina corrieron de regreso hacia la casa de los Mendoza. Mientras corrían, Pedro hacía preguntas. «¿Cómo sabes que está dando a luz?». «Hay líquido bajando por sus patas traseras», explicó Marina entre jadeos. «Y está inquieta, moviéndose de un lado a otro». Pedro asintió. Aunque no era experto, había crecido ayudando a su tío en la hacienda y había presenciado el nacimiento de algunos potros. «Mi tío siempre decía que los caballos pueden parir solos», dijo, tratando de calmar a Marina. «Es natural para ellos, pero hay que estar atentos por si surgen complicaciones». Cuando llegaron al cobertizo, encontraron a Luna echada sobre la paja, respirando pesadamente. Sus ojos, usualmente serenos, mostraban signos de dolor y ansiedad. «Luna, estamos aquí», dijo Marina, arrodillándose junto a la yegua y acariciando suavemente su cuello. «No estás sola». Pedro observó a la yegua con atención. «Está progresando rápido. Creo que veremos las patas del potro pronto». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Marina, su voz temblando ligeramente. «Por ahora, mantenerla tranquila y estar listos para ayudar si es necesario». Pedro buscó alrededor y encontró una cubeta limpia. «Necesitamos agua tibia y toallas limpias». Marina asintió y corrió a buscar lo necesario. Cuando regresó, Luna había comenzado a pujar con más fuerza. Su cuerpo entero se tensaba con cada contracción y pequeños relinchos de dolor escapaban de su garganta. «Está bien, Luna», susurraba Marina sin apartar los ojos de la yegua. «Eres fuerte. Puedes hacerlo». Los minutos pasaron, transformándose en una hora. El sol se había puesto casi por completo, y la única luz en el cobertizo provenía de una lámpara de aceite que Marina había encendido. Luna seguía pujando, pero algo no parecía estar bien. Pedro, cada vez más preocupado, se acercó para examinar mejor. «No veo las patas del potro», murmuró, más para sí mismo que para Marina. «Debería verse algo ya». «¿Qué significa eso?», preguntó Marina, el miedo evidente en su voz. Pedro no quería asustarla, pero tampoco podía mentirle.
Podría estar en mala posición. A veces los potrillos no se alinean correctamente para el nacimiento. El rostro de Marina palideció. ¿Qué hacemos? Mi tío solía meter la mano para verificar la posición, explicó Pedro, claramente incómodo con la idea. Pero nunca lo he hecho, y no sé si... Un relincho más fuerte interrumpió sus palabras. Luna estaba pujando con renovada intensidad, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo. «¡Mira!», exclamó Marina, señalando. «¡Ahí está!». Efectivamente, dos pequeñas patas comenzaban a asomar, pero no eran las patas delanteras, como Pedro esperaba, sino las traseras. El potrillo venía de nalgas, una posición peligrosa tanto para la madre como para la cría. «No es bueno», dijo Pedro, su voz grave. «Viene al revés, puede complicarse». Marina miró a Luna, cuyos ojos reflejaban un dolor intenso. «¿Qué podemos hacer?». «Tenemos que ayudarla», decidió Pedro, arremangándose. «Cuando vuelva a pujar, tiraré suavemente del potrillo, alineándolo con el canal de parto. Pero necesito que mantengas a Luna calmada». Marina asintió, colocándose cerca de la cabeza de Luna, acariciando su cuello y susurrándole palabras de aliento. La yegua, como si entendiera la gravedad de la situación, parecía más tranquila con la presencia de la niña. Cuando Luna comenzó a pujar nuevamente, Pedro, con extrema cautela, tomó las patas traseras del potrillo y tiró suavemente, siguiendo el ritmo natural de las contracciones. Era un trabajo delicado. Demasiada fuerza podría lastimar al potrillo o a Luna, pero demasiado poco no sería suficiente para ayudar. «Vamos, pequeño», murmuraba Pedro, el sudor perlando su frente a pesar del frío de la noche. «Ayúdanos un poco». Marina, mientras tanto, no dejaba de hablarle a Luna. «Eres tan valiente, Luna. Lo estás haciendo muy bien. Pronto conocerás a tu bebé». Con cada contracción el potrillo avanzaba un poco más. Primero las patas traseras, luego la grupa, el vientre. Pero cuando llegó el momento de que pasara la cabeza, Luna parecía haber agotado todas sus fuerzas. Jadeaba pesadamente, sus ojos cerrados por el agotamiento. «No puede más», dijo Marina alarmada. «Está demasiado cansada». Pedro sabía que este era el momento más crítico. Si el potrillo no salía pronto, ambos podrían morir. «Luna», dijo con voz firme pero amable, «necesitamos un último esfuerzo. Solo uno más». Como si comprendiera, Luna abrió los ojos y, reuniendo fuerzas de algún lugar profundo, dio un último y poderoso empujón. Con un sonido húmedo y un suave relincho de Luna, el potrillo finalmente salió por completo. «¡Lo logró!», exclamó Marina, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «¡Lo logró, Pedro!». Pedro rápidamente limpió las membranas que cubrían al pequeño, liberando su hocico para que pudiera respirar. Era un potrillo macho de pelaje negro como la noche, con una pequeña estrella blanca en la frente. «Es precioso», susurró Marina, observando maravillada cómo Luna, a pesar de su agotamiento, giraba la cabeza para lamer a su cría limpiándolo y estimulándolo. Pero la alegría duró poco. Apenas unos minutos después del nacimiento, Luna comenzó a mostrar signos de angustia nuevamente. Su respiración se volvió irregular y grandes temblores sacudían su cuerpo. «Algo no está bien», dijo Pedro, alarmado. «Parece que...». Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta del cobertizo se abrió de golpe. Roberto y Miguel estaban de vuelta, sus rostros reflejando sorpresa y preocupación al ver la escena frente a ellos. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Roberto, acercándose rápidamente. «Luna tuvo al potrillo», explicó Marina, señalando al recién nacido que intentaba, con piernas temblorosas, ponerse de pie, «pero creo que algo anda mal con ella». Roberto se arrodilló junto a Luna, examinándola con manos expertas. Su expresión se volvió grave. «Está perdiendo demasiada sangre», dijo.
y parece haber algún tipo de infección. Necesitamos ayuda profesional. Un silencio pesado cayó sobre el cobertizo mientras todos procesaban las palabras de Roberto. Luna necesitaba ayuda profesional, pero buscarla significaba exponer su existencia y potencialmente entregarla a Ernesto Vargas. «Papá, no podemos llevarla a un veterinario», dijo Marina, su voz quebrada por la emoción. «Vargas se enteraría de inmediato». Roberto pasó una mano por su rostro cansado. «Lo sé, hija, pero si no hacemos algo, Luna podría morir». El potrillo, ajeno a la gravedad de la situación, había logrado ponerse de pie con piernas temblorosas y ahora buscaba amamantarse. Luna, a pesar de su debilidad, intentaba girar la cabeza para lamerlo, mostrando un instinto maternal que conmovió a todos los presentes. «Debe haber alguien que pueda ayudar sin delatarnos», insistió Marina, acercándose para acariciar suavemente a Luna. «Alguien en quien podamos confiar». Miguel, que había estado observando en silencio, habló por fin. «Quizás el viejo Mateo pueda ayudarnos». Roberto levantó la mirada, sorprendido. «¿Mateo? ¿El ermitaño de las colinas?» «Sí», asintió Miguel. Antes de aislarse, era el mejor veterinario de la región. Trabajó en las haciendas más importantes, incluida la de Vargas, pero tuvo un desacuerdo con él y se retiró. «¿Un desacuerdo?», preguntó Marina, curiosa a pesar de la tensión del momento. «Vargas quería que sacrificara a un caballo valioso que se había lesionado durante una carrera», explicó Miguel. Mateo se negó, diciendo que el animal podía recuperarse con tiempo y cuidados adecuados. Vargas lo despidió y se aseguró de que ningún hacendado importante volviera a contratarlo. Roberto consideró la idea. Mateo vivía en una cabaña aislada en lo alto de las colinas, a unas 3 horas a pie desde el pueblo. Era conocido por su carácter huraño y su desprecio por la compañía humana, pero también por su extraordinario talento con los animales. «Podría funcionar», admitió finalmente, «pero uno de nosotros tendría que ir a buscarlo, y dudo que venga voluntariamente». «Yo iré», se ofreció Pedro, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Mi padre solía hablar de Mateo con respeto. Dijo que era el único veterinario que se preocupaba verdaderamente por los animales y no por complacer a los ricos». Roberto miró al joven con gratitud. «Te lo agradezco, Pedro. Pero es un viaje peligroso de noche, y Mateo podría no recibirte bien». «No tenemos muchas opciones», respondió Pedro con determinación. «Y Luna no puede esperar hasta mañana». Mientras hablaban, Luna había comenzado a temblar más violentamente. Su respiración era cada vez más superficial y la sangre seguía fluyendo, formando un charco oscuro en la paja. «Ve», decidió Roberto. «Miguel irá contigo. 2 serán más seguros que 1 en la montaña de noche». Miguel asintió, ya dirigiéndose a la puerta. «Traeré algunas linternas y comida para el camino. Si nos apresuramos, podríamos estar de vuelta al amanecer». «Mientras tanto», continuó Roberto volviéndose hacia Marina, «nosotros haremos todo lo posible por mantener a Luna estable». Marina asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No iba a rendirse, no después de todo lo que habían pasado juntas. Pedro y Miguel partieron poco después, equipados con linternas, comida y una determinación férrea. El camino hacia la cabaña de Mateo era empinado y traicionero, pero conocían bien la región y la luna llena proporcionaba suficiente luz para guiar sus pasos. En el cobertizo, Roberto y Marina trabajaban incansablemente para ayudar a Luna. Roberto, aprovechando sus conocimientos básicos de primeros auxilios, había improvisado compresas frías para reducir la fiebre y paños limpios para controlar la hemorragia. Marina, por su parte, se encargaba del potrillo, asegurándose de que pudiera amamantarse cuando Luna tuviera fuerzas para permitirlo.
Es un milagro que sobreviviera al mar, comentó Roberto en un momento, observando a Luna con una mezcla de admiración y preocupación. Y ahora Eston tiene una voluntad de hierro. Como alguien más que conozco, añadió, mirando significativamente a su hija. Marina sonrió débilmente, sin apartar la mirada de Luna. Ella no se rinde, ni yo tampoco. Las horas pasaron con angustiosa lentitud. Luna alternaba entre periodos de calma relativa y episodios de temblores violentos que asustaban tanto a Marina como al potrillo. En esos momentos, Roberto tenía que sujetar a la yegua para evitar que se lastimara, mientras Marina consolaba al pequeño, que relinchaba desesperado al ver a su madre sufrir. «No puedes irte ahora, Luna», susurraba Marina, acariciando el cuello sudoroso de la yegua durante uno de estos episodios. «Tu bebé te necesita, yo te necesito». Como si entendiera sus palabras, Luna pareció calmarse ligeramente, sus ojos fijos en Marina con esa inteligencia profunda que la niña había notado desde el primer día. El potrillo, mientras tanto, había comenzado a mostrar su propio carácter. A pesar de tener solo unas horas de vida, ya se movía con más seguridad, explorando curioso los límites de su pequeño mundo. Su pelaje, negro como la noche, brillaba bajo la luz de la lámpara, y la pequeña estrella blanca en su frente parecía casi luminosa. «Necesita un nombre», dijo Marina, observando al potrillo con cariño. «Algo que refleje su espíritu». Roberto sonrió, agradecido por el breve momento de distracción de la gravedad de la situación. «¿Qué te parece, Estrella, por la marca en su frente?» Marina negó con la cabeza. «Es un macho, necesita un nombre fuerte». Pensó por un momento, recordando las historias que su padre solía contarles antes de dormir. «Valiente», decidió finalmente. «Se llamará Valiente, porque nació en circunstancias imposibles y aún así está aquí, de pie, luchando». Roberto asintió, aprobando la elección. «Valiente será». Mientras amanecía, la condición de Luna parecía estabilizarse un poco. La hemorragia había disminuido, aunque no se había detenido por completo, y su respiración era más regular. Sin embargo, seguía débil y febril. «¿Dónde están Miguel y Pedro?», murmuró Marina, mirando ansiosamente hacia la puerta. «Ya deberían estar de vuelta». Como respondiendo a su pregunta se escucharon pasos apresurados fuera del cobertizo, pero cuando la puerta se abrió, no fueron Miguel y Pedro quienes entraron, sino doña Elena, la madre de Pedro. «Gracias a Dios están aquí», exclamó la mujer jadeante. «Tienen que irse, ahora». Roberto se puso de pie de inmediato, alarmado por la urgencia en la voz de Elena. «¿Qué sucede?» «Tomás, el hijo del alcalde, y algunos hombres de Vargas están registrando casa por casa», explicó Elena, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia Luna y el potrillo. «Alguien les dijo que vio a un caballo herido cerca de la playa la noche del incidente. Están siguiendo el rastro y ya han llegado a la casa de los Gómez, que está a solo 2 propiedades de aquí». Marina sintió que el corazón se le detenía. Pero como Pedro no diría nada. «No fue Pedro», aseguró Elena firmemente. «Mi hijo nunca los traicionaría. Debe haber sido alguien más, alguien que los vio esa noche en la playa». Roberto miró a Luna, evaluando rápidamente la situación. La yegua estaba demasiado débil para moverse por su propio pie, y el potrillo apenas tenía unas horas de vida. Trasladarlo sería extremadamente peligroso, pero quedarse significaba una captura segura. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, ya moviéndose para recoger las pocas pertenencias que habían llevado al cobertizo. «No mucho», respondió Elena. «Media hora, quizás menos». Marina abrazó a Valiente, que se acurrucó contra ella, sintiendo su miedo. «¿Qué vamos a hacer, papá? Luna no puede caminar hasta las colinas,
Roberto miró a su hija, luego a Luna y finalmente a Elena. Una decisión difícil se formaba en su mente, una que cambiaría el curso de todo lo que habían planeado. Roberto miró alrededor del cobertizo, evaluando sus escasas opciones. Sus ojos se detuvieron en una vieja carreta apoyada contra la pared, que usaban ocasionalmente para transportar las redes de pesca más pesadas. «La carreta», dijo finalmente, «podemos usar la carreta para mover a Luna». «¿Pero cómo la subiremos?», preguntó Marina, sus ojos moviéndose entre su padre y la yegua debilitada. «Apenas puede ponerse de pie». «Con palancas y determinación», respondió Roberto, ya dirigiéndose hacia las herramientas. «Elena, necesitamos tu ayuda». La mujer asintió sin dudar. A pesar de no conocer toda la historia, podía ver el sufrimiento en los ojos de Luna y la desesperación en los de Marina. Eso era suficiente para ella. «¿Qué necesitas que haga?» «Vigila el camino. Avísanos si ves a los hombres de Vargas acercándose». Roberto se volvió hacia Marina. «Tú, prepara a Valiente. Tendremos que llevarlo separado de Luna. No puedes subir a la carreta con ella. Es demasiado peligroso». Mientras Elena salía para vigilar, Roberto y Marina trabajaron frenéticamente. Con cuerdas y tablas, improvisaron una rampa. Luego, colocaron toda la paja disponible en la carreta para hacer un lecho blando. «Luna», dijo Marina, arrodillándose junto a la yegua, «necesitamos que te levantes, solo una vez más». Como si entendiera la urgencia en la voz de la niña, Luna reunió sus escasas fuerzas. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, la yegua se puso de pie, sus patas temblando visiblemente. «Eso es», la animó Roberto, colocándose a un lado para sostenerla. «Un poco más». Paso a paso, guiaron a Luna hacia la rampa improvisada. El potrillo Valiente lo seguía nervioso, relinchando suavemente cuando su madre gemía de dolor. «Shh, Valiente», lo calmó Marina. «Todo estará bien». Cuando llegaron a la rampa, Luna se detuvo, sus ojos reflejando miedo. La pendiente, aunque suave, parecía insuperable en su estado debilitado. «No podemos obligarla», dijo Roberto, preocupado. «Si cae, podría lastimarse aún más». Marina miró a Luna a los ojos, viendo en ellos no solo miedo, sino también confianza. Una confianza que había crecido desde aquel primer encuentro en el mar. «Puedes hacerlo, Luna», susurró, acariciando su cuello. «Confía en mí». Como respondiendo a su llamado, Luna dio un paso adelante, luego otro, subiendo lentamente por la rampa. Cada movimiento era un testimonio de su voluntad inquebrantable, de su determinación por vivir, por su potrillo, por aquellos que habían arriesgado todo por salvarla. Cuando finalmente estuvo en la carreta, Luna se dejó caer sobre la paja, exhausta. Marina rápidamente le trajo agua y acarició su cuello, murmurando palabras de aliento. «Lo lograste, Luna. Eres increíble». De pronto Elena entró corriendo. «Ya vienen. Están en la casa de al lado». No había tiempo que perder. Roberto ató rápidamente la carreta al único caballo de tiro que tenían, un viejo percherón llamado Trueno. Valiente, aún nervioso por la separación de su madre, fue guiado con una cuerda improvisada. «¿A dónde iremos?», preguntó Marina, subiendo a la carreta junto a Luna para mantenerla estable durante el viaje. «Al sur», decidió Roberto, «por el camino del arroyo seco. Los hombres de Vargas esperarán que nos dirijamos a las colinas, donde teníamos planeado esconder a Luna originalmente». «Pero Miguel y Pedro van hacia allá», recordó Marina, preocupada. «¿Cómo sabrán dónde encontrarnos?». «Elena les avisará», dijo Roberto mirando a la mujer que asintió en comprensión. «Cuídense», les dijo Elena, «y que Dios los proteja». Con un último agradecimiento, Roberto azuzó a Trueno y la carreta comenzó a moverse, con Marina sosteniendo a Luna para evitar que se golpeara con los inevitables baches del camino.
Valiente trotaba junto a ellos, guiado por la cuerda que Roberto sostenía. Apenas habían desaparecido por el sendero cuando los primeros jinetes llegaron a la propiedad de los Mendoza. Tomás, el hijo del alcalde, lideraba el grupo. A sus 22 años, era conocido por su crueldad y su deseo de impresionar a Ernesto Vargas, quien lo veía como un protegido. «Registren todo», ordenó Tomás, desmontando con un movimiento fluido. «La yegua debe estar cerca. Vargas ofrece 1,000 pesos a quien la encuentre». Los hombres se dispersaron, algunos dirigiéndose a la casa, otros a los cobertizos. Elena, interpretando su papel a la perfección, salió al encuentro de Tomás con una expresión de confusión en el rostro. «¿Qué significa esto?», preguntó fingiendo indignación. «¿Por qué irrumpen en propiedades privadas?». «Buscamos una yegua robada», respondió Tomás secamente. «Propiedad de don Ernesto Vargas. ¿Dónde están los Mendoza?». «Roberto salió a pescar al amanecer, como siempre», mintió Elena sin titubear. «Y los niños están en el pueblo, comprando provisiones». Tomás la miró con sospecha, pero Elena sostuvo su mirada sin parpadear. Finalmente, el joven se giró hacia uno de sus hombres que salía del cobertizo principal. «Señor», llamó el hombre emocionado, «encontré algo». El corazón de Elena dio un vuelco, pero mantuvo su expresión impasible. Tomás se apresuró hacia el cobertizo, seguido por los demás. «Sangre», anunció el hombre, señalando las manchas oscuras en la paja, «y mucha. También hay huellas de cascos, 2 pares, uno grande y uno pequeño». Tomás se agachó para examinar las manchas, una sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro. «La yegua estuvo aquí y parece que ha dado a luz». Se puso de pie con un movimiento brusco. «Sigan las huellas, no pueden haber ido lejos». Mientras los hombres de Vargas montaban nuevamente, siguiendo el rastro de la carreta, Elena se escabulló hacia el camino de las colinas. Tenía que advertir a Miguel y Pedro antes de que fuera demasiado tarde. Lejos de allí, la carreta avanzaba lentamente por el sendero del arroyo seco. El camino era difícil, lleno de piedras y raíces que hacían que la carreta se sacudiera constantemente. Marina hacía todo lo posible por mantener a Luna cómoda, pero cada bache provocaba un gemido de dolor en la yegua. «No podemos seguir así, papá», dijo Marina después de un particularmente mal tramo. «La estamos lastimando más». Roberto, que guiaba a Trueno con una mano y sujetaba la cuerda de Valiente con la otra, miró hacia atrás con preocupación. Luna estaba cada vez más pálida, si es que eso era posible en un animal. Su respiración se había vuelto superficial y rápida. «Tienes razón», admitió, deteniendo la carreta. «Necesitamos encontrar un lugar para descansar y esperar a que Miguel regrese con ayuda». Observó los alrededores. Estaban en una parte del bosque que pocos conocían, un área que los pescadores como él frecuentaban para recoger ciertas plantas medicinales que crecían cerca del arroyo seco. «Allí», señaló, indicando una pequeña cueva natural formada por la erosión del agua en tiempos pasados. «Podemos escondernos allí por ahora». Con cuidado, guiaron la carreta hasta la entrada de la cueva. El espacio era justo lo suficientemente grande para que entraran Luna y Valiente, pero Roberto y Marina tendrían que quedarse fuera. «Quédate con ellos», instruyó Roberto a su hija. «Voy a borrar nuestras huellas lo mejor que pueda y a esconder a Trueno y la carreta entre los arbustos». Marina asintió, ya concentrada en hacer que Luna y Valiente estuvieran lo más cómodos posible dentro de la cueva. La yegua se había recostado nuevamente, sus ojos semicerrados por el agotamiento. Valiente, sintiendo la debilidad de su madre, se acurrucó junto a ella, su pequeño cuerpo ofreciendo calor y consuelo. «Va a estar bien, Luna», susurró Marina, aunque no estaba segura de si intentaba convencer a la yegua o a sí misma.
Miguel traerá ayuda pronto. Mientras acariciaba a Luna, Marina no podía evitar pensar en Miguel y Pedro. ¿Habrían encontrado a Mateo? ¿Estarían ya de regreso solo para encontrar el cobertizo vacío y a los hombres de Vargas esperando? La preocupación le apretaba el pecho como un puño de hierro. En las colinas, Miguel y Pedro avanzaban lo más rápido que el terreno escarpado les permitía. La luz del amanecer se filtraba entre los árboles, revelando un sendero apenas visible que serpenteaba hacia lo alto de la montaña. ¿Estás seguro de que es por aquí?, preguntó Pedro, jadeando por el esfuerzo. Miguel asintió, señalando unas marcas en los árboles. Mi abuelo me enseñó estas señales. Mateo las tallaba para que los pocos que valoraba pudieran encontrarlo. Siguieron ascendiendo, cada paso más difícil que el anterior. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro donde se alzaba una cabaña de piedra y madera. Humo salía de la chimenea, señal de que el lugar estaba habitado. Lo logramos, murmuró Miguel recuperando el aliento. Esa es la cabaña de Mateo. Se acercaron con cautela. Aunque habían venido en busca de ayuda, sabían que Mateo era conocido por su carácter huraño y su desconfianza hacia los extraños. ¿Quién anda ahí?, bramó una voz áspera desde el interior de la cabaña antes de que pudieran llamar. La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre mayor con una barba blanca desaliñada y ojos penetrantes que los observaban con suspicacia. Buenos días, señor Mateo, comenzó Miguel intentando sonar respetuoso pero urgente. Soy Miguel Mendoza, nieto de Manuel Mendoza. ¿Manuel? El nombre pareció suavizar ligeramente la expresión del anciano. Hace años que no oigo ese nombre. Un buen hombre, tu abuelo. De los pocos honestos que conocí. Necesitamos su ayuda, continuó Miguel aprovechando la apertura. Es una emergencia. Mateo los estudió por un momento más. Luego se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. El interior de la cabaña era sorprendentemente ordenado, con estantes llenos de frascos con hierbas y preparados medicinales. En una mesa descansaban instrumentos quirúrgicos meticulosamente limpios. ¿Qué clase de emergencia?, preguntó Mateo cruzándose de brazos. Rápidamente, Miguel y Pedro le explicaron la situación. Luna arrojada al mar, el rescate de Marina, el nacimiento del potrillo y la condición crítica de la yegua. ¿Y dicen que esta yegua pertenecía a Ernesto Vargas?, preguntó Mateo cuando terminaron su relato. Sí, confirmó Miguel. La desechó porque estaba preñada y no le servía. El rostro de Mateo se endureció al escuchar el nombre de Vargas. Típico de ese bastardo, tratar a las criaturas vivas como si fueran objetos desechables. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, se dirigió a sus estantes y comenzó a recoger varios frascos y materiales. «Iré con ustedes», declaró, guardando todo en un viejo maletín de cuero. «Pero no por Vargas, ni siquiera por ustedes. Iré por la yegua y su potrillo. Ninguna criatura merece sufrir por la crueldad humana». Un alivio inmenso inundó a Miguel y Pedro. Habían logrado lo que parecía imposible: convencer al ermitaño Mateo de abandonar su refugio. Estaban a punto de partir cuando escucharon gritos y el sonido de alguien corriendo hacia la cabaña. Los tres hombres se tensaron, preparados para lo peor. Pero cuando la puerta se abrió de golpe, fue Elena quien apareció, jadeando y con el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Miguel», exclamó aliviada de encontrarlo. «Gracias a Dios». «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Pedro alarmado. Entre respiraciones entrecortadas, Elena les contó sobre la llegada de los hombres de Vargas, el descubrimiento de la sangre en el cobertizo y la huida de Roberto y Marina con Luna y el potrillo. «Tomaron el camino del arroyo seco», concluyó.
Pero los hombres de Vargas encontraron el rastro, los están siguiendo. La urgencia de la situación se intensificó. Mateo, que había escuchado todo con expresión grave, habló con voz firme. Conozco un atajo. Si nos apresuramos podemos interceptarlos antes que los hombres de Vargas. Sin perder un segundo más, los 4 salieron de la cabaña. Mateo los guió por un sendero apenas visible que descendía por la ladera opuesta de la montaña, un camino que solo los locales más antiguos conocían. Mientras tanto, en la cueva junto al arroyo seco, Marina luchaba por mantener a Luna con vida. La yegua respiraba cada vez con más dificultad y la hemorragia, aunque menos intensa, no se había detenido por completo. «Por favor, resiste», suplicaba Marina, aplicando paños fríos en la frente de Luna para combatir la fiebre. «Miguel traerá ayuda pronto». Roberto, que vigilaba desde la entrada de la cueva, se acercó con expresión preocupada. «La fiebre está empeorando, ¿verdad?». Marina asintió, las lágrimas nublando su visión. «No sé qué más hacer, papá. La estamos perdiendo». Roberto se arrodilló junto a su hija, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Has hecho más de lo que cualquiera podría esperar, Marina. Luna está luchando porque tú le has dado una razón para vivir». Valiente, percibiendo la angustia, se acercó a su madre y se acurrucó contra ella, como si intentara transmitirle su calor y vitalidad. El gesto, tan simple pero lleno de amor, hizo que Marina sollozara. «No puede morir ahora, papá. No después de todo lo que ha superado. No sería justo». «La vida rara vez es justa, hija», respondió Roberto suavemente. «Pero a veces, con suficiente amor y determinación, podemos inclinar la balanza». De repente un ruido fuera de la cueva los alertó. Roberto se puso de pie de inmediato, tomando un palo como arma improvisada. «Quédate aquí», susurró a Marina, «y no hagas ruido». Con el corazón latiendo frenéticamente, Marina abrazó a Valiente, manteniéndolo cerca para que no relinchara. Habrían encontrado los hombres de Vargas su escondite. Si era así, todo estaría perdido. Los pasos se acercaron y Roberto se tensó, preparado para defender a su familia a cualquier costo. Pero entonces, una voz familiar llamó. «Papá, Marina, ¿están ahí?» «Miguel», exclamó Marina, el alivio inundando su voz. Roberto bajó su arma improvisada y salió de la cueva. Allí estaban Miguel, Pedro, Elena y un hombre mayor que solo podía ser Mateo. Habían llegado justo a tiempo. Mateo no perdió un segundo en presentaciones. En cuanto vio a Roberto, preguntó: «¿Dónde está la yegua?». Roberto lo condujo al interior de la cueva, donde Luna yacía inmóvil, con Valiente acurrucado a su lado y Marina acariciando su cuello. Mateo se arrodilló junto a Luna, examinándola con manos expertas. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras revisaba sus signos vitales, la herida y su temperatura. «Ha perdido mucha sangre», murmuró, «más para sí mismo que para los demás. Y hay una infección severa, probablemente causada por el agua de mar y las condiciones insalubres durante el parto». «¿Puedes salvarla?», preguntó Marina, su voz apenas un susurro. Mateo la miró, viendo el dolor y la esperanza en sus ojos. Era una mirada que había visto muchas veces en su larga carrera como veterinario. La mirada de alguien que ama profundamente a un animal. «Haré todo lo que pueda», respondió honestamente, «pero necesito trabajar rápido y sin interrupciones». Se volvió hacia su maletín, sacando frascos, vendas y herramientas. «También necesitaré agua limpia, mucha, y fuego para hervir instrumentos». Mientras Miguel y Pedro salían a buscar agua y leña, Elena se encargaba de mantener a Valiente alimentado y calmado. Roberto vigilaba la entrada de la cueva, atento a cualquier señal de los perseguidores. Marina permaneció junto a Mateo,
asistiendo silenciosamente mientras el veterinario trabajaba con precisión meticulosa. Sus manos, aunque viejas y nudosas, se movían con una seguridad que solo viene de décadas de experiencia. «Tienes un vínculo especial con ella», comentó Mateo mientras limpiaba la herida. «Puedo verlo en cómo te mira, incluso en su estado». Marina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «Eso es bueno», continuó el anciano. «Los animales, especialmente los caballos, son criaturas sensibles. Responden al amor tanto como a la medicina. A veces, incluso más». Mientras trabajaba, Mateo le explicaba cada paso, enseñándole con paciencia. Marina absorbía cada palabra, cada técnica, fascinada a pesar de la gravedad de la situación. Afuera, el sol alcanzaba su cenit. La carrera contra el tiempo continuaba, y en algún lugar del bosque, los hombres de Vargas seguían buscando. Las manos de Mateo trabajaban con precisión, extrayendo fluidos infectados, limpiando heridas y aplicando ungüentos cuyo aroma llenaba la pequeña cueva. Marina observaba en silencio, pasándole los instrumentos que solicitaba y aprendiendo con cada movimiento del veterinario. «La infección es grave», murmuró Mateo después de un largo silencio. «Pero he visto peores. Esta yegua tiene una voluntad de hierro». «Como su hijo», añadió Marina, mirando a Valiente, que observaba todo desde una distancia prudente, protegido por Elena. Mateo sonrió levemente. «El potrillo es fuerte, sin duda. Nació en circunstancias imposibles y aún así está aquí, de pie. Un verdadero milagro». Mientras trabajaba, Mateo le contó a Marina sobre sus años como veterinario en las grandes haciendas de la región, incluida la de Vargas. Le habló de los animales que había salvado y de aquellos que no pudo ayudar, de las alegrías y las tristezas de su profesión. «¿Por qué se fue a vivir a las montañas?», preguntó Marina, curiosa por la historia de este hombre que había renunciado a todo contacto humano. Mateo suspiró, sin detener su trabajo. «Hubo un caballo, un semental magnífico llamado Relámpago. Era el orgullo de Vargas, hasta que sufrió una fractura durante una carrera. Vargas ordenó sacrificarlo de inmediato, pero yo sabía que podía salvarse con el tratamiento adecuado». Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. «Me negué a sacrificarlo. Pasé 3 días y 3 noches junto a Relámpago, inmovilizando la fractura, tratándolo. Al 4.º día el caballo se puso de pie. Estaba débil pero vivo». «¿Y qué hizo Vargas?», preguntó Marina, aunque sospechaba la respuesta. Vargas estaba furioso. Dijo que había desafiado su autoridad, que Relámpago nunca volvería a correr y que era inútil gastar recursos en un animal defectuoso. Ordenó sacrificarlo de todos modos, y cuando me negué, me despidió». Mateo hizo una pausa, sus manos deteniéndose un momento. «Esa noche intenté sacar a Relámpago de la hacienda. Quería llevarlo a un lugar seguro, donde pudiera recuperarse en paz. Pero Vargas tenía guardias por todas partes. Nos descubrieron». Marina contuvo la respiración, temiendo el final de la historia. «Vargas mandó a sus hombres a perseguirnos. Durante la persecución, Relámpago cayó por un barranco. No pude salvarlo». La voz de Mateo se quebró ligeramente. «Desde entonces, juré que nunca más permitiría que alguien como Vargas decidiera qué vida vale la pena salvar». Un silencio respetuoso siguió a su relato. Marina entendió entonces por qué Mateo había accedido a ayudarlos. En Luna veía otra oportunidad de hacer lo correcto, de desafiar la crueldad de Vargas. El tratamiento continuó por horas. Afuera, Roberto y Miguel se turnaban para vigilar, atentos a cualquier señal de los perseguidores. Pedro había ido a explorar los alrededores, buscando un camino seguro para cuando tuvieran que moverse. De repente, Roberto entró en la cueva, su expresión tensa. Miguel vio polvo a lo lejos,
en la dirección del camino principal. Podrían ser los hombres de Vargas. Mateo no levantó la mirada de su trabajo. Necesito más tiempo. Luna no está en condiciones de ser movida aún. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Roberto, calculando mentalmente sus opciones. 1 hora mínimo, respondió Mateo. Estoy administrando un tratamiento para reducir la fiebre y detener la hemorragia interna. Moverla ahora podría matarla. Roberto asintió, tomando una decisión. Miguel y yo los distraeremos. Elena, quédate con Marina y Mateo. Pedro volverá pronto para guiarlos por un camino alternativo. Ten cuidado, papá, dijo Marina, abrazando a su padre brevemente. Siempre, prometió Roberto, apretando su hombro con cariño antes de salir. Afuera, Roberto y Miguel montaron a Trueno y se dirigieron hacia el camino principal, dejando huellas visibles en dirección opuesta a la cueva. Era un plan arriesgado, pero necesario para ganar tiempo. Mientras tanto, Mateo había comenzado la parte más delicada del tratamiento, coser una vena interna que estaba causando la hemorragia persistente. Sus manos se movían con precisión milimétrica, guiadas por décadas de experiencia. Esto es crucial, explicó a Marina, que sostenía una lámpara para iluminar su trabajo. Si esta vena no se cierra correctamente, Luna no sobrevivirá, sin importar qué más hagamos. Marina observaba con fascinación y miedo, consciente de que la vida de Luna pendía literalmente de un hilo. Valiente, sintiendo la tensión, se había acercado y ahora estaba junto a ella, como ofreciendo su apoyo silencioso. Fuera de la cueva, el sonido de cascos acercándose alertó a Elena, que vigilaba la entrada. Se tensó, preparada para dar la alarma, pero relajó los hombros cuando reconoció a Pedro, que regresaba de su exploración. «Encontré un sendero», informó Pedro en voz baja al entrar. «Es estrecho y difícil, pero nos llevará a un valle oculto, donde Luna podrá recuperarse sin peligro». «¿Y los hombres de Vargas?», preguntó Elena, preocupada por Roberto y Miguel. «Los vi a lo lejos, siguiendo el rastro falso que dejaron papá y Miguel», respondió Pedro, «pero no sabemos cuánto tiempo los mantendrá distraídos». Dentro de la cueva, Mateo finalmente terminó la delicada operación. Con cuidado, aplicó un ungüento especial sobre la herida cerrada y comenzó a vendarla. «He hecho todo lo que puedo», dijo, el cansancio evidente en su voz. «Ahora depende de ella». Como respondiendo a sus palabras, Luna abrió los ojos por primera vez en horas. Su mirada, aunque débil, se posó en Marina con un reconocimiento que pareció iluminar la oscura cueva. «Luna», exclamó Marina, acercándose para acariciar su cuello. «¿Estás despierta?» Luna resopló suavemente, un sonido que, aunque débil, estaba lleno de vida. Valiente, emocionado, se acercó a su madre, rozando su hocico contra el de ella en un gesto de profundo afecto. Mateo observaba la escena con una mezcla de asombro y satisfacción profesional. «Es increíble. Su voluntad de vivir es extraordinaria». Elena, que había estado vigilando, entró apresuradamente. «Pedro dice que debemos irnos ahora. El camino es largo y necesitamos aprovechar la luz del día». «¿Puede moverse?», preguntó Elena, mirando a Luna con preocupación. Mateo evaluó a la yegua por un momento. «No será fácil, pero creo que puede hacerlo con ayuda. Le daré algo para el dolor antes de partir». Con extrema cautela, ayudaron a Luna a ponerse de pie. La yegua temblaba, pero se mantuvo firme, su determinación evidente en cada movimiento. Valiente se mantenía cerca, como si quisiera ofrecer su apoyo, a pesar de ser apenas un potrillo de un día. «Eres increíble, Luna», susurró Marina sosteniendo su cabeza con cariño. «Solo un poco más, y estarás a salvo». Lentamente el grupo comenzó a moverse hacia la salida de la cueva. Pedro lideraba el camino, seguido por Luna, apoyada en Mateo y Marina a cada lado. Elena iba detrás,
guiando a Valiente y llevando las provisiones y medicamentos que Mateo había traído. Apenas habían recorrido unos metros fuera de la cueva cuando un ruido entre los árboles los paralizó. Pedro hizo un gesto para que se detuvieran, escuchando atentamente. El sonido de ramas rompiéndose y voces masculinas se hacía cada vez más claro. «No son papá y Miguel», susurró Pedro, su rostro pálido. «Es otro grupo. Deben haber rodeado el área». Marina sintió que el corazón se le detenía. Después de todo lo que habían pasado, después de que Luna hubiera sobrevivido milagrosamente al mar, al parto, a la hemorragia, ¿iban a ser capturados ahora? Mateo, sin embargo, mantenía la calma. «Hay una salida», dijo en voz baja, «pero requiere un sacrificio». «¿Sacrificio?», susurró Marina, sus ojos agrandándose con temor. «¿Qué quiere decir?». Mateo señaló hacia un sendero que descendía hacia la costa. «Ese camino lleva al mar. Si lo seguimos, llegaremos a una pequeña bahía donde tengo un bote. Podríamos escapar por agua donde los caballos de Vargas no pueden seguirnos». «¿Pero cuál es el sacrificio?», insistió Pedro, mirando nerviosamente hacia donde se escuchaban las voces de los perseguidores. «Yo me quedaré», respondió Mateo con firmeza. «Les haré creer que Luna y el potrillo están en otra dirección. Les daré tiempo para llegar al bote». «No», protestó Marina. «Es demasiado peligroso. Vargas podría...». «He estado esperando este momento durante años», interrumpió Mateo, una determinación férrea en su mirada. «La oportunidad de enfrentarme a Vargas, de hacerle pagar por Relámpago y por todos los animales que ha maltratado». Las voces se acercaban. No había tiempo para discutir. «Váyanse ahora», ordenó Mateo, sacando de su bolsillo un pequeño mapa que entregó a Marina. «Sigan este mapa hasta la bahía. Mi bote está escondido entre las rocas. Los llevará a una isla a unas millas de la costa. Tengo una cabaña allí. Nadie la conoce. Luna y Valiente estarán a salvo». Elena tomó el mapa, comprendiendo la urgencia. «Gracias, Mateo. Que Dios te proteja». Antes de que Marina pudiera protestar más, Pedro comenzó a guiar a Luna por el sendero descendente. Elena tomó la cuerda de Valiente, siguiéndolos. «Vete, niña», dijo Mateo a Marina, que se había quedado inmóvil, dividida entre seguir a Luna y no abandonar a Mateo. «Tu yegua te necesita». Con lágrimas en los ojos, Marina abrazó rápidamente al anciano. «Gracias por todo. Nunca lo olvidaremos». Mateo asintió, conmovido por el gesto. «Cuida de esos animales. Son especiales como tú». Con una última mirada, Marina se alejó corriendo para alcanzar a los demás. Mateo los observó desaparecer entre los árboles, luego se volvió hacia la dirección opuesta. Tomando una profunda respiración, comenzó a hacer ruido deliberadamente, llamando la atención de los perseguidores. «¡Por aquí!», gritó. «La yegua está por aquí». El sendero hacia la bahía era empinado y traicionero, pero Pedro lo guiaba con seguridad, conociendo cada piedra y raíz. Luna avanzaba con dificultad, pero con una determinación que sorprendía considerando su estado. Valiente los seguía de cerca, adaptándose al terreno difícil con una agilidad increíble para su edad. Cuando finalmente llegaron a la playa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. Tal como Mateo había indicado, un pequeño bote de madera estaba oculto entre las rocas. «Rápido», urgió Pedro, ayudando a preparar el bote. «Tenemos que zarpar antes de que oscurezca completamente». «¿Pero cómo llevaremos a Luna?», preguntó Marina mirando el bote y luego a la yegua. «Es demasiado pequeño». Elena estudió el mapa de Mateo con atención. «Según esto, la isla está más cerca de lo que parece, a menos de media milla. El agua es poco profunda casi todo el camino». Marina comprendió de inmediato. Luna tendrá que nadar. «¿Podrá hacerlo en su estado?», preguntó Pedro preocupado.
Marina miró a Luna, que observaba el mar con una mezcla de miedo y determinación. Recordó aquel primer día, cuando la rescató de las olas. Sí, podrá. Es la yegua más valiente que he conocido. Con cuidado, subieron a Valiente al bote. El potrillo parecía nervioso, pero se mantuvo tranquilo bajo las caricias de Marina. Luego, comenzaron a guiar a Luna hacia el agua. La yegua tembló al sentir las primeras olas mojar sus patas, reviviendo quizás el trauma de ser arrojada al mar. «Está bien, Luna», la tranquilizó Marina, acariciando su cuello. «Esta vez es diferente. Esta vez estamos juntas». Poco a poco, Luna entró en el agua. Marina se deslizó del bote para nadar junto a ella, como había hecho aquel primer día. Pedro y Elena remaban lentamente, manteniendo el ritmo de la yegua, mientras Valiente observaba desde la proa, relinchando ocasionalmente para animar a su madre. El agua fresca parecía revitalizar a Luna. Con cada brazada, Marina sentía que la yegua recuperaba fuerzas, como si el mar, que casi la había matado, ahora le ofreciera una segunda oportunidad. A mitad de camino, vieron una columna de humo elevarse desde la costa. Marina pensó en Mateo, en Roberto, en Miguel, y rezó por su seguridad. Cuando finalmente llegaron a la isla, el cielo estaba salpicado de estrellas. Tal como Mateo había descrito, una pequeña cabaña de piedra se alzaba sobre una colina suave, rodeada de árboles frutales y un arroyo de agua cristalina. «Es hermoso», murmuró Marina, ayudando a Luna a salir del agua. «Un verdadero paraíso». Esa noche, mientras Luna y Valiente descansaban en un pequeño cobertizo junto a la cabaña, Marina se quedó despierta, pensando en todo lo que había ocurrido. La vida había cambiado dramáticamente en apenas unos días. Había rescatado a una yegua moribunda, ayudado a traer una nueva vida al mundo, y ahora estaba en una isla desconocida, lejos de todo lo familiar. «¿Crees que estarán bien?», preguntó a Elena, que preparaba un té con hierbas que habían encontrado en la cabaña de Mateo. «Tu padre y tu hermano son hombres astutos», respondió Elena con una confianza que Marina agradeció. «Y Mateo conoce estas montañas mejor que nadie. Encontrarán la manera de reunirse con nosotros». 2 días después, mientras Marina cepillaba a Luna en el prado frente a la cabaña, vio un bote acercándose a la isla. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció a Roberto y Miguel, acompañados, para su sorpresa, por Mateo. «¡Papá! ¡Miguel!», gritó, corriendo hacia la playa. «¡Mateo! ¡Están vivos!». Las reuniones fueron emotivas, llenas de abrazos y lágrimas de alegría. Mientras compartían historias alrededor de una fogata esa noche, Mateo les contó cómo había logrado engañar a los hombres de Vargas, llevándolos en dirección opuesta. Roberto y Miguel, que habían estado siguiendo a los perseguidores a distancia, pudieron reunirse con él cuando la persecución cesó. «¿Y Vargas?», preguntó Marina, pensando en el hombre que tanto daño había causado. «Recibió su merecido», respondió Mateo con una sonrisa enigmática. «Digamos que cuando las autoridades se enteraron de cómo trató a Luna y de otros negocios cuestionables, decidieron que era hora de investigarlo más a fondo». La vida en la isla pronto estableció su propio ritmo. Luna se recuperó completamente bajo los cuidados de Mateo y Marina. Valiente creció fuerte y saludable, explorando cada rincón de su nuevo hogar con la curiosidad propia de su edad. Marina pasaba horas cada día con ellos, fortaleciendo un vínculo que había comenzado en las aguas turbulentas de una bahía lejana. Un año después, en una tarde dorada de verano, Marina estaba sentada en un pequeño muelle que Roberto y Miguel habían construido. Sus pies descalzos rozaban el agua mientras observaba a Luna y Valiente, ahora un potrillo esbelto y enérgico, jugando en la playa cercana. Mateo se acercó, sentándose junto a ella,
El anciano parecía rejuvenecido por la vida en la isla, su rostro menos severo, sus ojos más brillantes. «Pensé que te gustaría saber», dijo observando también a los caballos, «que Ernesto Vargas ha sido condenado. No volverá a lastimar a ningún animal». Marina asintió, sintiendo un cierre en una historia que había comenzado con crueldad, pero que había florecido en amor y justicia. «¿Sabes?», continuó Mateo, «nunca te agradecí adecuadamente». «¿Agradecerme?», preguntó Marina, sorprendida. «Fuiste tú quien salvó a Luna». «Quizás», admitió Mateo, «pero fuiste tú quien me salvó a mí. Me devolviste la fe en la humanidad. Me mostraste que siempre vale la pena luchar por lo que es correcto». Marina sonrió, conmovida por sus palabras. En ese momento, Luna se acercó al agua, entrando suavemente hasta que las olas le llegaban al pecho. Valiente la seguía, más cauteloso, pero igualmente curioso. Juntos, madre e hijo, nadaban en aguas tranquilas, libres al fin, bajo la mirada protectora de la niña que había arriesgado todo por salvarlos. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Marina supo que había encontrado su verdadero propósito: proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, y enseñar a otros a hacer lo mismo. El mar, que una vez casi había tomado la vida de Luna, ahora les ofrecía a todos un nuevo comienzo, un futuro brillante lleno de posibilidades.